para conocer el clima. En la segunda videoconferencia que vamos a realizar en el día de hoy. Para hoy vamos a participar en este foro de becarios de América Latina que participamos estudiando en Japón en el 2014. Aquí nos acompaña Andrés Jiménez Forero, José Alfredo Roa y un servidor, de los cuales vamos a ser partícipes de algunos de los trabajos realizados a partir de recibir lo que es esta capacitación. Además, también hoy celebramos el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Entonces, me es grato darles las bienvenidas a todos ustedes. Durante esta hora de ponencia vamos a estar presentando algunas de las actividades realizadas, bastante interesantes, en especial las que nos van a compartir mis compañeros y amigos de allá de Colombia, de Cali y de Medellín, para lo cual voy a hacer la presentación. Voy a presentar a José Alfredo Roa. Él es ingeniero industrial de la Universidad Javeriana. Tiene una maestría en ingeniería industrial en la Universidad de Andes, además de contar con una maestría en finanzas en la Universidad de ICESI, convenio con el IIT de Chicago
cursó en JICA el curso de George Tate en temas de productividad. Él cuenta con una experiencia de más de 10 años en empresas multinacionales, en planta y finanzas. Es consultor de productividad por 13 años y está atendiendo empresas directas, más de 300 empresas, y director de proyectos de mejoramiento en los últimos 4 años. Aquí también vamos a presentar a Andrés Jiménez, nada más que quiso hacer su propia, si nos ayudas allá a presentarnos, a presentarte, Andrés. Tenemos problemas con su audio. Ahorita. Bien, vamos a seguir avanzando. Me presento. Yo soy Rafael Torres Labra. Tengo estudios de Ingeniería Industrial, egresado del Tecnológico Nacional de México, Campus Querétaro, así como la maestría en Administración, egresado de la Universidad de Celaya. En mi desarrollo profesional laboré casi 10 años en Black & Decker. En mi último puesto fue como ASQ, o sea, aseguramiento de calidad de proveedores. Tuve una instancia que participé trabajando en Tremec como programador de compra de partes dentro del departamento de producción. Posteriormente, en el 2006, me dediqué a la educación superior tras la invitación de la Universidad Politécnica de Querétaro. He trabajado en varias instituciones como TecMilenio, Universidad del Valle de México, Universidad Anáhuac, Campus Querétaro, que todavía estamos trabajando con ellos. Desde el 2010 empecé a trabajar en el Instituto Tecnológico de Querétaro. Actualmente soy el jefe de Departamento de Ingeniería Industrial y Logística. Mi desarrollo dentro del ITQ me dio posibilidades de participar en varias convocatorias. Entre las más significativas es el haber estudiado becado en Japón en el 2014 con el proyecto de JICA en Kitakyushu City, en Fukuoka, el curso de Dimension on Production, Improvement Activities in Latin America Countries, y también estudié en la Universidad de Marshall de West Virginia en Estados Unidos. ¿Ok? Bien, vamos a dar entonces preámbulo a este foro, que lo que estamos buscando es compartir un poco de las prácticas realizadas a partir de la capacitación que recibimos nosotros allá, becados por el gobierno japonés en Japón. Voy a compartir un poco aquí la imagen. Bien, en el Instituto Tecnológico es una institución de educación superior con mayor presencia territorial en el país. Estamos hablando que se encuentra más o menos en unos 254 campus, en los cuales se desarrollan y preparan jóvenes en las áreas de ingeniería. Son varios los temas allí que estamos allí trabajando. Actualmente aquí en el instituto somos casi 6,000 estudiantes que participamos en 10 carreras, como es arquitectura, gestión empresarial, industrial, logística, mecánica, materiales, mecatrónica, eléctrica, electrónica y sistemas. Además de también nuestros compañeros de las instituciones de educación presencial a distancia, por sus siglas en el EPAD, en las cuales se encuentran en 10 de los 18 municipios que conforman el estado de Querétaro. Con el uso y el empleo de lo que es el creciente desarrollo industrial, esto nos ha dado pauta a que estemos buscando constantemente nuevos sistemas para poder llevar a nuestros estudiantes con un mejor aprendizaje, un mejor desempeño en lo que se está utilizando actualmente en la industria. Y para eso nosotros estamos haciendo esas relaciones, llamémosle una relación de triple hélice, para poder trabajar junto con el gobierno, la industria y la academia. Nosotros con el gobierno tenemos ahí algunas reuniones y acercamientos a nivel municipal, estatal y federal, como en la conferencia que tuvimos ayer, que estuvo con nosotros el director del Sistema Nacional de Empleo del Estado de Querétaro, en donde también nos abre las puertas para que nuestros estudiantes puedan hacer residencias o simplemente participar en la bolsa de trabajo que están desarrollando.
Así también con la industria, tenemos algunas empresas que estamos trabajando en modelo dual, como puede ser Faurecia o Treme, en la cual pasan una temporada de residencia a nuestros estudiantes y van aprendiendo nuevos conceptos que después nos van apropiando y nos van mostrando acá a los asesores de residencias. Capacitación de educación continua, acercamientos con cámaras de transformación y comercio, así como también la Asociación de Egresados del Tecnológico de Querétaro, conocido como EGRETEC. Todo esto, lo aprendido allá en Japón, me ha dado pautas para empezar a desarrollar y buscar mejores prácticas para que pueda trabajar con lo que son los estudiantes, ¿sí? Pero también estamos buscando el desarrollar nuevas habilidades a este nuevo entorno de la tecnología de la industria 4.0, como es la fabricación aditiva en las impresiones 3D. Nos está llegando un escáner de 3D, una cortadora de chorro de agua que nos va a ayudar mucho a esta parte de fabricación aditiva, que va a complementar toda esta parte del diseño en 3D, manufactura digital, simulación e innovación colaborativa. ¿Ok? También estar participando en hacer mejores prácticas, en hacer trabajos de modelos de negocios, estar participando con ACID, por ejemplo, para que los chicos están desarrollando proyectos de jóvenes talentos que financia Concitec, hasta proyectos Delfín, que nos va a permitir tener que puedan relacionarse y que puedan tener un mayor impacto en lo que son los estudiantes. ¿Ok? Entonces, todo esto hace lo aprendido allá me ha permitido abrirme a nuevas posibilidades, a nuevas formas de desarrollar y de tener contactos con este funcionamiento de la triple hélice. Entonces aquí pues pongo lo que es de descripción de riesgos, en el cual si no nos estamos nosotros actualizando, vamos a sufrir este riesgo en la parte de diseño, como es el quedarnos obsoletos en las nuevas técnicas o en el financiamiento de proyectos que no podamos concretar, sino la otra parte, la implementación, que es el estar viendo qué es lo que están actualmente usando las empresas, y es por eso las reuniones con ellos, para saber qué es lo que requieren, qué es lo que se esté necesitando para utilizarse. Lo hemos visto también que lo complementamos nosotros en nuestra actualización de la especialidad, como lo hacemos aquí en las carreras. Sustentabilidad, vigilancia tecnológica y asistencia especializado a lo que son las técnicas y negocios de proyectos, operación, en colaboración y trabajo en los otros tecnológicos, dado como lo podemos hacer nosotros en proyectos de convocatorias nacionales, en participar en eventos de creatividad como es el NEIT. Ahorita, por el momento en este año, pues no lo concretamos, pero siempre año con año queremos participar e involucrar más a nuestros estudiantes, porque es una forma de conocer qué hacen en otros institutos. Además de buscar ese financiamiento y gestión de lo que son los proyectos, como en la sesión de ayer que estábamos hablando de este nuevo equipo que nos va a llegar de realidad aumentada para soldar. Entonces, esto contribuye mucho a la parte de lo que viene siendo toda esta parte de la aprovisionamiento y asistencia. Bien, entonces, lo que quiero mostrar aquí es en esencia todo esto, cómo impacta, cómo llena, cómo hemos hecho desde la parte educativa el buscar hacer mejores prácticas, hacer metodologías aprendidas para poder promover la educación y poder tener ese acercamiento. Resultado de eso lo tenemos también a través de este congreso. En años anteriores habíamos hecho a través de la Asociación Americana de Calidad un congreso que duró un día, en el cual tuvimos 3 conferencias y talleres. Esto con el fin de incentivar a ustedes, estudiantes, para que se estén adaptando, para que sepan de nuevas cosas, de que salimos más de lo que sería lo que aprendemos en el salón de clases. Actualmente, al vernos ante esta pandemia, pues nos vimos a la necesidad de volver a realizar y retomar este tipo de conferencias, pero ahora de manera virtual. La ventaja es que nos ha permitido hacer la conexión y poder trabajar no solamente con lo que les estamos mostrando aquí al interior, aquí nada más
en la escuela, sino podemos entrar y conectar con personas, como ha sido en este congreso, y poder estar, por ejemplo, participando en este foro con mis compañeros allá de Colombia. ¿Ok? Bueno, quisiera entonces con esto partir para que nos pudiera presentar, en este caso, bueno, ahorita José Alfredo Roa nos va a presentar lo que es el proyecto. Entonces voy a dejar de compartir para que ahora José Roa nos comparta. Ah, no, perdón, sí, ¿verdad, José? Íbamos a ver con Andrés. Sí, dale. Andrés tiene un problema de conexión, entonces pues voy a dar, igual no importa, arranco, presento yo esa parte primero y después ya vemos la de Andrés. Ok, perfecto. Bueno, sí, entonces te dejo el audio y video Dale, para que igual adelante, Rafa, José es Roa. el audio para que de pronto me ayudes en algunos puntos. Claro, yo aquí estoy. Sí. Listo. Bueno, eh, en nuestro país, en Colombia, digamos, la parte institucional un poco la va a explicar más ahorita mi compañero Andrés. No trabajamos en la misma entidad, pero hemos estado en entidades que tienen el mismo objetivo, que es mejoramiento en las empresas. Entonces, digamos, siempre ha habido programas nacionales de apoyo a la micro, pequeña y mediana empresa. ¿Cuáles son las características formales que a veces hacen que sea fácil o difícil entrar a estos programas? La primera es que deben ser empresas formales, es decir, que estén inscritas en una cámara de comercio y que paguen impuestos. Eso quita algunas de las empresas, digamos, de Colombia, que digamos son informales o empresas de taller, de garaje, como decimos acá. Normalmente existen dos tipos de modalidades: aporte mínimo de la empresa y sin aporte, pero con generación de empleo asociado. ¿Qué ocurre? Me imagino que debe ser parecido en México. Lo que no cuesta no se valora, hay veces. Entonces, en algún momento se hicieron muchos programas con gratuidad, gratis para las empresas, pero digamos siempre había problemas en la implementación porque no había los tiempos de la gente, o sea, no se destinaban tiempos para el proyecto, simplemente se creía que era algo gratis y ya, pero no había involucramiento. Y como lo veían esta mañana, pues con el profesor Mario del Valle, digamos, lo primero que se necesita para cualquier programa de mejoramiento es el involucramiento de la gerencia. Si a la gerencia lastimosamente a veces no le cuesta, no se involucra. Normalmente este tipo de programas no financia la compra de maquinarias o equipos. Existen otras líneas de ayuda gubernamental para que puedan acceder, porque muchas veces de los problemas se define que es una capacidad o un atraso tecnológico y se requiere una inversión que las empresas no están en capacidad. ¿Cómo se hacen estos programas de apoyo? Son aplicaciones de metodologías de mejoramiento. Todas las que existen, digamos, hay diferentes programas. Acá a veces está el BID, Banco Interamericano de Desarrollo, estaba el Banco Mundial. Estuvimos trabajando desde hace 6 años con el Banco Mundial en un programa de extensión tecnológica, que es simplemente llevar mejores prácticas de gestión a las empresas. Hemos trabajado con JICA, siempre tenemos el apoyo de JICA, de JICA, para el acompañamiento de ellos con expertos, desarrollo de programas específicos. Y en general también hemos estado con el Lean Institute de España, el Instituto Lean. Eh, Siempre hay programas, digamos, de apoyo de gobiernos o simplemente del presupuesto nacional que se debe guiar para programas de mejoramiento e innovación en las empresas del país. Los tiempos de intervención siempre van a variar. En promedio son 60 horas mínimo y llegan hasta las 100 individuales. Hay intervenciones mixtas o pues, son grupales y visitas individuales, donde ahí, digamos, siempre hay un aporte de la academia en una parte de un tema específico que se quiera desarrollar. Pero en general todos estos programas pues, van a tener tres momentos: un diagnóstico, un plan de mejora, que digamos es como finaliza esa primera fase, ya la implementación, que es desarrollar ese plan de mejora al interior de las organizaciones, y un seguimiento en indicadores para ver cómo es la sostenibilidad de las mejoras en la empresa, que es, digamos, una de las dificultades de todos estos programas, que, digamos, se impacta la empresa, se mejoran indicadores, pero cuando volvemos al año, a los 2 años, se han caído. Bueno, aquí es donde le decía a Rafa que si tiene algunas para comentar en JICA. Siempre Japón, cuando yo soy del Centro Nacional de Productividad en Colombia, digamos, fue cuando estuve en Japón, hacía parte del Centro Nacional, siempre tuvimos la mentoría japonesa.
siempre hemos estado con ellos. Nace de los centros de productividad en Colombia nacen, digamos, por un acompañamiento del gobierno japonés en cuanto a la expansión de la calidad. Y haber estado allá en Japón, digamos, sirvió para romper algunos de los mitos que esta mañana habla el profesor Mario del Valle. Que uno tomaba, digamos que personalmente una de las enseñanzas grandes era que no importa el nivel de educación allá, o digamos la maestría que tengan en su oficio, todo se basa, todo tiene un sustento metodológico. Nuestros profesores o sensei eran Katsuyori Wada, pues, eh, Yamaguchi, han estado varios, bueno, en Japón era Kawasaki, pero digamos, lo que uno veía ellos no importaban, llevaban toda la experticia del mundo, pero siempre tienen un sustento metodológico para hacer algo. Y era lo que más nos regañaban a nosotros como latinos, que siempre tenemos la solución antes de tener claro el problema. Entonces eso fue como lo primero, digamos, ustedes no tienen metodología para sacar, para desarrollar soluciones, que son muy buenos inventando soluciones, en eso somos muy buenos para apagar el incendio, para si algo pasó en planta lo mejoramos rápidamente, pero quedan en experiencias puntuales, no hay nada metodológico, entonces eso no se repite. Lo otro que nos sirvió estar allá, perdón que se le di un mensaje, no es por cultura innata, digamos que ellos sean disciplinados. Uno veía en las empresas que ellos tienen que desarrollar la cultura. Estuvimos en una empresa, digamos, pequeña, mediana, eran que 120 empleados, donde llevan como 3, 4 intentos de implementar las 5 veces y no lo han logrado. Y hablábamos con el presidente de la compañía y era, digamos, una frustración para él. Entonces no es simplemente por el hecho de ser japoneses que, digamos, ya vamos a hacer algo y se hace. Ellos tienen que desarrollar esa cultura y son trabajos de largos años. Uno importante es el rol de supervisor. O sea, mi primer rol cuando salí de la universidad fue de supervisor en planta y tenemos todavía la mentalidad de capataz, para que hagan las cosas rápido, que estén ahí. En cambio ya el rol de supervisor es asegurar que los operarios tengan todas las capacidades, o sea, que estén bien entrenados y los equipos a la mano para que hagan bien la función. Entonces, no es de estar ahí de que cumplan el horario, no es de estar de que hoy tenemos que hacer 10 unidades y tienen que salir como sea. Esa no es la función del supervisor. El supervisor tiene que es más función de apoyo. Eso es una gran diferencia que veíamos. Lo otro es la planeación a largo plazo, mediano y largo plazo. Allá no importa la incertidumbre que pueda generar el ambiente, todos tienen estrategias de 15, 20 años. Y por eso muchas de las empresas, Japón es el país que por número de empresas per cápita tiene más de 100 años. Y estuvimos en una que se llama Yaskawa, que hace robots, pero lleva 100 años. Y los robots pues llevan con nosotros 40 años en ese 2014. Entonces, digamos, eso muestra es cómo van evolucionando con la tecnología y es a partir de mejoramientos continuos, porque allá el tema de la innovación no es algo tan, no es un tema aparte, sino que es un tema que está incluido en el día a día. Entonces, no hay, creo que no tuvimos curso de innovación, no es una palabra que para ellos les mueva, sino que simplemente es algo que tiene que pasar en la organización todo el día, todo el tiempo, y hay gente que piensa en eso, qué va a pasar en 20 años, qué tecnología nueva se puede llegar a desarrollar, y empiezan a generar, digamos, cómo la empresa puede ir hacia allá. Eso, digamos, era como alguna de las enseñanzas que tuvimos allá. Ya les voy a mostrar algunas de las experiencias que hemos tenido acá en Colombia. ¿Qué metodologías aplicamos? Kaizen, Lean Manufacturing, Toyota Production System, este último, digamos, el que vieron esta mañana. Algunos, no como tal todo TPS, porque no alcanza el tiempo como les mostraba las horas, pero sí mostramos al menos tratar algunas bases, que queden las empresas en algo para que sean recurrentes. Bueno, eso es algo que no lo mencioné. Al principio los programas se trataban de una sola vez, porque la idea era tener muchas empresas, o sea, atender muchas empresas. Ahorita buscamos es que las empresas sean recurrentes para poder desarrollar esa sostenibilidad en el tiempo de las mejoras.
Bueno, vamos a ver solo algunos casos, unos pequeños, para que vean, digamos, qué se hace allá y cómo son las formas. Esta es una implementación de 5S en un puesto de pulido, en una empresa de metalmecánica para autopartes. El, ¿Dónde está, digamos, lo que buscamos? Es que sí haya impacto en indicadores, por ende, impacto financiero. Digamos, como lo decíamos esta mañana, 5S no es simplemente para poner bonito y estar bien ordenado, sino es para mejorar estándares, mejorar flujo, mejorar los tiempos, o sea, que tenga impacto las cosas. Entonces, eso es lo que se busca, digamos, esto. No es hacer la jornada de 5S, que todo el mundo va y saca todo lo que hay viejo. Eso no es la idea de 5S. Digamos, eso es una forma de vender la idea para arrancar los procesos, pero no es el fin. Eh, Este aquí es un ejemplo sencillo, digamos, de una empresa, como les decía, donde hubo un mejoramiento en una operación que era complicada, o digamos, era uno de los cuellos de botella, que es lo primero, ¿no? Tenemos solo 60 horas, tenemos poco tiempo, hay que hacer un diagnóstico y enfocarse siempre en cuellos de botella o en capacidades. Esto es algo simple, digamos, un análisis de layout. Simplemente era una empresa que, como muchas de nuestro país, que nace en el garaje de la familia. Esto es una empresa de tres hermanos. Arrancó vendiendo, todavía vende lo mismo, son esas masitas que tal vez aparecen sus tortillas. Y hoy está vendiendo 3.5 millones al año en un mercado pequeño que es Bucaramanga. Eh, Era primero una línea larga, se pasaron a una bodega, se empezaron a industrializar y hicieron fue simplemente pusieron las máquinas para ocupar el espacio, sin tener en cuenta, digamos, ninguna distribución de planta. Se hizo un cambio de layout para manejarlo en U y con eso, digamos, ya se hizo una disminución en el tiempo de ciclo. Es decir, que se redujo desde que se montaba la masa hasta que entraba el producto terminado en 12%. Y el de abajo es un análisis que es bueno, digamos, porque lo hizo un operario. Si ven la foto anterior de eso es una masa, salían tres productos y él dijo, venga, pero aquí caben cuatro en el troquel. Se probó con un troquel, se montó el troquel y efectivamente quedaron cuatro en la misma masa, en el mismo tamaño. Si ven aquí, se hace un aumento de la capacidad de producción del 25% simplemente con un análisis de por qué me había que devolver toda esa cantidad de masa que queda de recorte. Eso vuelve al principio del proceso a la amasadora para volver a pasar por lo mismo. Entonces era simple análisis de ese reproceso, por qué reprocesamos tanta cantidad de material. Y aquí se aumenta la capacidad de producción con lo que se quiere, sin montar un equipo nuevo, sin ir a generar problemas de desbalance de línea, porque lo que viene atrás es la misma cantidad de material, no se le va a pedir no hay un desbalance de línea, y hacia, digamos, el equipo de empaque, sí necesito una persona más, entonces que está aumentando la capacidad de producción en 25%, con un análisis que fue de 4 días máximo, es simplemente pensar con ellos, digamos, uno a veces tiene la solución como, como externo o como supervisor, pero lo que decía esta mañana el profesor Mario del Valle, es más sostenible o más fácil de adoptar las soluciones cuando viene de los operarios. Entonces uno los involucra en el análisis, que ellos entren, que vengan, todos ellos tenían espacio, ahí es donde entra, digamos, a hablar con la alta gerencia para que les dé el tiempo, que no piense que una reunión para hablar de anomalías o de hablar de manejo de un causa-efecto, de algo sencillo, porque digamos, pues estos operarios muchos solo tienen primaria, entonces hay que tener también ese nivel para poder llegar a ellos, bajar, no hablar de estadística, no hablar de Six Sigma, de no sé qué, por más de moda que esté, pues con ellos hay que hablar simplemente de un dibujo. Mira, aquí es donde está tu proceso, estos son dos límites y eso en un dibujo cualquiera lo entiende. Pero digamos hay que saber transmitir ese lenguaje para que ellos participen. Hay veces, por ahí preguntaban en la mañana que la resistencia al cambio. Hay veces la resistencia al cambio es el desconocimiento y los operarios, pues como cualquier humano, les da pena admitir que no entienden. Y hay veces llegamos con un lenguaje técnico sofisticado que ellos no entienden. Entonces, ¿cuál es la reacción? Chocar, o sea, no asimilar el cambio.
Entonces, parte de eso es simplemente de información y que ellos participen en ese proceso de elaboración del análisis. Esto es una empresa así pequeña que solo vende $500,000 al año, pero hace esas mangueras que viene de plástico reciclado y maneja un plástico que es muy contaminado porque esta es una región donde hay mucha pollos, entonces viene con sangre, viene con aquel, tiene que hacer un proceso de limpieza fuerte, pero digamos maneja todo ese plástico que no lo maneja nadie más. Entonces ahí él tiene manejo de residuos, una empresa, y después ya le pasa la materia prima a este. Entonces vende poquito, pero todos esos $500,000 casi que todo es utilidad, o sea que es muy buen negocio. O sea, uno no puede medir un negocio siempre por cómo vende. ¿Qué tenía él? Un problema de efecto. Entonces, si veían las mangueras, a veces salían ovaladas, pero necesitaban ser redondas para el flujo de agua, porque estas son mangueras industriales para regar campos. Que se hizo algo muy sencillo. Al principio, esto es una extrusora de tornillo, entonces simplemente se alargó el tanque de enfriamiento porque se sabía, digamos, seguía estando caliente al momento de salir la manguera y se da la ovalidad. Desde el mismo máquina extrusora, pues que tiene una salida de aire de su motor, entonces se le puso un oxigenador, simplemente burbujitas al agua para bajarle la temperatura. Entonces la temperatura del agua bajó de 65 a 43 grados, ¿okay? Con una sola manguera y digamos aumentando el tamaño. Y ahí, aunque no lo crean, el señor puso un sensor, entonces le decíamos, molestando, le decíamos, usted ya entró en la industria 4.0, ya al menos tiene un sensor en planta. Y es que toca así en Colombia, o sea, digamos, no podemos llegar a decir que las máquinas hablen entre ellas cuando no hay ni siquiera un sensor en la mayoría de las micros. Otro ejemplo, ya una empresa un poquito más grande que había hecho un error, digamos, es una de cacao, el proceso de cacao simplemente es pelar el cacao, cocinarlo, o sea, ahí se saca el licor de cacao, después pasa a enfriamiento y ahí se saca el chocolate. Entonces, ustedes son más expertos que los colombianos en cacao. ¿Qué pasó? La empresa compró un túnel de enfriamiento de alta capacidad y muy bueno, pero como decimos acá, no sé cómo sería ya, compró un Ferrari con motor de Renault 4, pues un carro muy viejito que teníamos acá familiar, porque digamos la parte de atrás, que era donde tenía el cuello de botella, no lo tocó, que era digamos este pedazo este proceso de tostión. ¿Qué le pasa? Digamos, tenía un análisis de indicadores, o sea, la eficiencia de planta de este era el 47 y con el túnel tenía una eficiencia del 80% porque es una máquina que simplemente es continua. Al hacer el análisis ya se dio a que la necesidad que tenía la empresa era tener que bajar, separar los dos, son dos de esas máquinas, dos quemadores a gas, porque dependía del tipo de cacao. Si llegaba con menor grado de humedad, mayor grado de humedad, si llegaba de cierta región del país era diferente por el tipo de suelos. El cacao es eh, cambia mucho, depende de donde se siembre. Entonces cambiaban las características de materia prima y no hacían análisis de eso. Pues empezaron a hacer análisis y separar, digamos, ya con un variador, empezar a tener estándares de operación de qué tanto calor hay que ponerle a esta máquina. Pero si ven, son siempre análisis que se hace con la gente. Entonces son cosas simples y así, digamos, la inversión de casi $1,000,000 que habían hecho en la otra máquina, le empezaron a poder sacar el jugo, porque esa máquina que podía hacer 1 tonelada solo estaba haciendo como 250 kilogramos en un turno, pues por el tiempo por la demora de esta otra máquina. Esta es una empresa de cárnicos, vende $30 millones al año. Acá se hizo, lo quise poner, que digamos acá es un pedido del gerente. El gerente es una persona, hijo de los dueños, que había estudiado hace poco en Estados Unidos, entonces él era fanático del lead manufacturing. Y él dijo, yo quiero hacer un BSM, yo quiero hacer, ok, vamos a trabajar con lead manufacturing, conocemos. Finalmente el lean manufacturing, como lo decía esta mañana, ¿cuál es el problema? Es muy herramientero. Entonces, si yo tengo un martillo, solo veo clavos. Si yo tengo un destornillador, solo veo tornillos. Entonces, ese es el problema del lean manufacturing cuando la gente se especializa tanto. Entonces, siempre es bueno ver desde arriba. Entonces, algo que sí tiene muy bueno el lean
es el BSM, que es ver todo el flujo del valor. Siempre si ustedes van a hacer algo de Lean o van a hacer ya sea, van a hacer Lean o van a recibir Lean, pidan siempre primero el BSM, que eso sí permite ver una visión global del proceso. Eh, Aquí simplemente hubo un balanceo de línea para que había gente que salía, o sea, la carne cuando pierde un poco de temperatura suelta pues, agua, pues, pero digamos pierde peso, pierde plata. Y lo otro abajo ya ven es a la gente trabajando indicadores que antes no había ningún indicador, ya empezaron a trabajar indicadores y esta mañana, pues digamos, una de las formas de lograr estándares es tener indicadores, ya que un indicador es un estándar, es un patrón frente al que yo me debo a comparar. Por eso lo bueno de los indicadores. Esta es una empresa también pequeña, pero que ya muestra otro tipo de análisis que es de inventarios. Ustedes siempre van a oír hablar de los japoneses, el inventario muda. Ellos tenían esas bobinas y tenían una máquina que cortan, pero esa máquina la usaban como 4 horas en la semana, así mucho. Entonces le digo, pues hagan una negociación con el proveedor para que les venda ya pliegos, porque están utilizando muy poco ya. Entonces hicieron esa negociación simple, cuesta un poquito menos, pero sacaron la máquina que tenían, la vendieron esas bobinas y tienen hoy espacio en planta para arrancar con otra nueva línea que querían, donde iban a hacer una nueva bodega. Este es otro caso, digamos, de soluciones rápidas y que uno simplemente fue poner un rack para análisis de la bodega, para que vean cómo lo poner arriba y cómo ponerlo abajo. Simplemente aumentar, no tener que alquilar la bodega al lado, sino simplemente poner unas estanterías y tener unos manejos de bodega que permitan la ampliación. Entonces, en un solo volumen, en una sola bodega, duplica la capacidad o triplica en este caso la capacidad de bodega, sin hacer gran inversión. Y esta es una empresa de 132 empleados, 48 millones de dólares vende anuales. También era de inventario, ustedes lo ven a la derecha, pues, digamos, ahí sí no, por reserva ellos pidieron no compartir las fotos, pero era más así la operación. Tenía una bodega donde tenía unos racks, esos serían verticales, y solo tenían un pasillo arriba. Entonces, y en los racks, ellos hacen un ensamble muy grande al final y una sola pieza, digamos que son manillas para refrigeradores industriales, puede tener hasta 120 componentes. Entonces tenían que ir a recoger 120 componentes que no sabían dónde estaban. Entonces el tiempo de alistamiento era de promedio de 200 minutos. Se hizo simplemente en el mismo espacio, en la imagen de la derecha, ponerlos por racks y en cada uno manejar un tipo de referencia o por familias de referencia. Y el tiempo de picking o de alistamiento se bajó en 26 minutos. Reducción de costas de horas extra fue de $25,000 al año, pero la empresa le habían ofrecido un software donde le decían que le podían mejorar esos 200 minutos a no sé cuánto, simplemente con un software, lo que no era cierto, porque el software lo que simplemente iba a hacer era poner las ubicaciones donde estaba, pero si no manejas el proceso, si no tienes formalizado el proceso, vas a automatizar un problema o un error. Y eso es algo que recalcan mucho los japoneses. Antes de que usted vaya a meter tecnología, revise que la tecnología de hoy es suficiente o si el proceso ya está completamente normalizado. Entonces, era lo primero. Entonces, vean que sin hacer gran inversión bajaron el tiempo de picking a eso y era ahí más que todo lo que le dieron fue calidad de vida a los trabajadores. Y por último, este simplemente es un modelo de cómo es el uso de indicadores. Antes era simplemente como se tiene hoy, o sea, tiempos de pedido, cuándo tengo que entregar, y ya manejarlo a la derecha ya como un indicador, para poder hacer, digamos, qué día, si tuve una demora, cuando tengo un histórico, ya empezar a hacer análisis o control estadístico de proceso. Listo, muchas gracias. Muchas gracias, José Roa, por compartirnos estas imágenes de ya una aplicación de que, pues, de tu trabajo y, pues, a través de tu organización, cómo has allí hecho, permear lo aprendido y, pues, más que eso, todo lo que desarrollas. Y excelente, porque también en la parte de que tienes que tropicalizar, o sea, adaptar a lo que tienen. Ahorita me llamaba el caso de este muchacho, el empresario, de carnes,
que estudió en Estados Unidos cómo quería meter el BCM, pero es eso algo muy importante con lo que comentas, cómo tienes que buscar adaptarte a las condiciones y especialmente también a la gente que allí trabaja y también no hablarle en un tecnicismo, sino hablarle en una forma sencilla, práctica, para que ellos lo puedan bien entender. Sí, y eso es vital porque, digamos, lo que hablábamos esta mañana de la resistencia al cambio. Mucha de la resistencia al cambio es el no entendimiento. Entonces, cuando yo no entiendo hacia dónde quieren ir o qué es el programa o es que vienen ahí y me hablan, bueno, como les dije, yo tengo maestría en finanzas y en eso también es solo todo es hacia Estados Unidos. Entonces, yo he tenido gente donde me pregunta, bueno, ¿y tú cómo haces el Kawak, el Notepad, el no sé qué? Y uno, pues, si eso no lo vas a usar, ¿vas a vender la empresa? No, entonces no lo necesitas. Entonces, venga, vamos a ver usted qué necesita, costos, todo eso. Entonces, como dice Rafa, hay que platanizar, a traerlo a nuestro lenguaje, a nuestras necesidades. Es muy similar la industria 4.0. Pensar en que voy a poner a conversar a dos máquinas cuando ni siquiera tengo un sensor en planta, pues tengo que hacer ese proceso. Tengo que empezar a utilizar sensores, tengo que empezar a tener comunicación, digamos, puede ser con simplemente un PSL una interfase pues, entre el operario y la máquina más fácil, y ya después es ir pensando, digamos, en lo último. Y eso, digamos, eso pasa a todo el mundo. Cuando uno sale de la universidad, pues uno en la universidad tiene la ventaja de que aprende el conocimiento de frontera, pero pues uno llega a la empresa y tiene el conocimiento de frontera de 1960. Entonces, no tienes que aprender a cómo llegar. O sea, acá en Colombia muchas empresas todavía tienen torno manual, tienen fresadora manual, y entonces cuando uno empieza a hablar de pues, industria 4.0, pues no tiene mucho sentido en ese caso. Entonces hay que ir haciendo el camino con ellos. Igual en Estados Unidos, tuve la oportunidad de visitar una empresa y era muy chistoso porque estaban hablando, cómico, que no, que hace 2 semanas acaban de comprar un robot por eBay. Te digo, pues acá ya están comprando robots por eBay de 10 millones de dólares y en Colombia pues, pues no creo que solo se ven, de pronto un PlayStation puede comprar uno por eBay, pero ir a comprar una empresa, un robot, pues no, no es, o sea, no estamos en el mismo nivel, no estamos en la misma economía, entonces a veces no nos sirve traerlo directamente lo que funciona allá. Eh, Muy lo que bien, les gracias. decía, digamos, con Andrés, les hablo un poquito de lo que iba a hablar a Andrés mientras tanto, digamos, es como la estructura del trabajo en el CTA, el Centro de Tecnológico de Antioquia. Es uno de los centros de productividad más fuertes de Colombia. Bueno, ya no le dicen centro de productividad, pero digamos es esa función. Y digamos regionalmente se hizo terminando los 90, fue esa formulación o esa estrategia para mejorar la productividad en Colombia y digamos muy de la mano del gobierno japonés, que era momento en los centros de productividad. Yo trabajé en ese momento, fue mi primer trabajo después de salir de la universidad, cargarle la maleta a un japonés, que digamos estaba haciendo la transferencia de productividad del valor agregado a Colombia. Y era muy chévere porque, digamos, de lo que dijo el profesor Mario del Valle, sí, pues, yo estoy diciendo en el 2000, él ya tenía como 75, 80 años, pero él había sido consultor senior o consultor socio del Boston Consulting Group, de la famosa matriz del el perro, la vaca lechera, la estrella y el interrogatorio. Él Sí, había el sido marketing. socio, ajá, él había sido socio de eso, o sea, tenía la experiencia de estar en Estados Unidos, pero todo el background japonés. Entonces era un buen mix y nos entendía muy bien. Y él era una persona que tú le llevabas, llegaba a la empresa y pedía el estado financiero y en 5 minutos te decía qué estaba pasando en la empresa. En 10 minutos, cogía y leía rápido. Entonces, eso, digamos, esa transferencia de conocimiento lastimosamente no fue sostenida y creo que en México pasa lo mismo. No hay políticas de Estado, sino hay políticas de gobierno. Entonces, cada 4 años estamos empezando nuevamente las políticas de productividad en Colombia. Hoy estamos arrancando un nuevo gobierno hace 1 año y medio, ya, bueno, ya casi 2, que vamos en fábricas de productividad, entonces no tenemos esa continuidad,
pero los que sufren son las empresas. Pero digamos, en el marco que hay, están las cámaras de comercio, que ustedes los tienen allá, están trabajando en lo que es el tema de fábricas. Lo bueno es que al menos hoy hay un enfoque en la necesidad de mejorar la competitividad. O sea, Colombia entró en la OCDE y pues claro, estamos de últimos en muchos indicadores. Era de esperar, ¿no? Con los que estamos compitiendo ahí. Pero digamos, es saber con las empresas cuando uno sale, ustedes que van a salir egresados, que yo llego con mucho conocimiento, pero muy poca experiencia. Y cómo aplicar ese conocimiento lo va a dar más que todo la experiencia. Entonces, así como consejo, primero, déjense de enseñar de los operarios, de la gente, de la empresa, para que entiendan ese otro lado. Cada una vez llega, mi primer trabajo ya en una empresa fue de supervisor y creo que aprendí más en los partidos de fútbol cuando íbamos a jugar fútbol en un ambiente relajado donde ya no hay jerarquía y éramos todos iguales y me hablaban de tú a tú, como dice uno acá, y me decían la verdad. Pero ya entrando en la empresa, siempre era, mande, dígame, así, pues ya como no había esa fraternidad o esa facilidad para decir. Y eso es algo que vimos en Japón, digamos la comunicación abierta. Llegamos a cuántas creo que por ahí en 3 empresas vimos que tenían colgado el estado de resultados, las finanzas colgadas a la entrada de la empresa a visión de todo el mundo. O sea, todos los operarios podían ver si habían ganado o habían perdido plata la empresa. Acá en Colombia eso es un secreto de estado. El dueño no quiere dejar que se sepa quién está ganando, si están ganando, porque digamos hay un miedo a dar esa apertura de información. Bueno, ahí llegó Andrés, te lo voy a dar estos últimos 10 minutos para que nos hable. Hola Andrés, gracias por estar con nosotros. Les presento a Andrés Jiménez Forero. Él nos está transmitiendo desde Medellín, Colombia. Si te quisieras presentar, Andrés, aquí con la audiencia. Buenos días para todos. Disculpen, pero tuve un problema de conexión. Muy feliz de estar acá con ustedes. Gracias, Rafa, por la presentación. Les cuento. Como Rafa les dijo, mi nombre es Andrés Jiménez. Soy ingeniero, especialista en gerencia de proyectos, magíster en gestión tecnológica. Además, tengo una certificación por el Project Management Institute, soy PMP también. Y les vengo a hablar del cuento de lo que nosotros trabajamos en los territorios, porque la productividad no es necesariamente se ve en las organizaciones, también hay que diseñar estrategias territoriales de productividad y también, obviamente, cómo esa productividad en los territorios habla con las organizaciones. Mi organización también puede ser muy productiva, como José se los venía explicando ahora, pero también hay que generar las condiciones en los territorios para poder trabajar los temas de productividad en las organizaciones. ¿A qué me refiero con eso? Imagínense en una institución que está en un gran desierto, por más productiva que sea, no puede vender en sus mercados. O sea, hay que crear la institucionalidad al lado para que las cosas puedan ocurrir. Sé que me queda muy poco tiempo, entonces voy a empezar la proyección en este momento de lo que les traigo, los que les traigo en este momento. Sí, adelante. Ya se los presento. Me dicen si ven bien la pantalla. Obviamente, si ya ven el logo de la institución que represento. Se está cargando. ¿La ven bien? Ahí está. Listo, Andrés, ya está. Sí, creo que nos volvió a perder un poquito la transmisión. Ahorita Andrés, de hecho, está fuera de Medellín en uno de sus trabajos que está allá desarrollando, pero él va igual que José Roa, muy interesados en participar aquí. Entonces sí está haciendo allí un esfuerzo para no perder allí la conexión, ¿verdad, José? Correcto, vamos a estar ahí tratando de ver si lo podía conectar, pero sí él está en un municipio, La Ceja, ahí cerca a Medellín, entonces parece que está, pero también
hay un gran invierno acá en Colombia, entonces también hemos tenido dificultad. Pero Ya, si quieren, podemos ir empezando la ronda de preguntas y más bien después retomamos con Andrés para ok. que hagamos el orden. De hecho, fíjate que me llama la atención ese recuerdo cuando fuimos a la visita a una de estas empresas allá en Japón, que comentabas ahorita que el dueño nos hablaba bien preocupados de su implementación de las 5S. Como bien lo decías tú, uno iba con la idea de que todas las empresas tenían aplicado 5S y él nos decía cuántos años ya tenía y nada más había dominado las tres primeras, ¿verdad? No, Sí. y estaba en fase piloto de una nueva área. O sea, llevaba 15 años tratando y no había podido. Y él era segunda generación, creo. Sí, sí. Bueno, Entonces lo que también estaba será hablando uno que ahorita tendría. Andrés, para que se hagan una... O sea, yo vivo en Cali, el puerto más importante de Colombia en el Pacífico es Buenaventura. En carro es una hora, menos. O sea, pero el flete en camión, de un buque de China a Buenaventura, casi que es el mismo costo que el flete de Buenaventura a Cali o Bogotá. O sea, Ah, para que se hagan una idea de cuando hablamos del atraso, digamos, en eso, o en Colombia no hubo desarrollo férreo. Entonces, esas son las condiciones que habla Andrés, digamos, para poder tener competitividad a nivel mundial. ya. Lo de transportes, vías férreas. Ok. Sí, allá lo veíamos, los pequeños contenedores, que ni siquiera sé qué capacidad era, pero parecían de juguetes, Sí. pero era para poder estar haciendo 4 o 5 despachos en el día. Acá pensar en todo lo que necesitas para organizar tu operación para hacer 4 despachos o 5 despachos cliente, no al mismo cliente, sino por cliente a diferentes clientes para que llegue todo perfecto. Digamos, eso es un estrés operacional que sin una estandarización no hay forma de cumplirlo y acá no lo cumplirían. Pues no podemos con las entregas mensuales para entregar 4 veces al día. Mm. Sí que era algo de lo que también comentaba, bueno, me tocó ver allá en Japón los contenedores, que eran la mitad del contenedor normalmente que vemos en los barcos, y era eso, para que puedan hacer fluir más rápido. Sí, pero sí, o sea, mucho de lo que se puede ahí aplicar y si no, estar trabajando. Ya veo otra vez a Andrés, a ver si lo tenemos. Ah, que Andrés tiene cerrado el micro. Ahí me escuchan. Ahora sí Rafa, te no, escuchamos fuerte y disculpen, claro. disculpen los problemas de conexión. Pero bueno, entonces les estaba comentando que obviamente si vamos a hablar de productividad, también hay que mirar obviamente el tema territorial. Y obviamente les estaba comentando que el área metropolitana somos 10 ciudades completamente conurbadas en las que hay que hablar con los territorios, con los territorios. Recuerden que el tema de productividad eh, no distingue fronteras, no es un tema de fronteras. Yo puedo tener un proveedor en la ciudad de Medellín con una gran empresa ancla en Barbosa y no es un tema no es un tema de espacios físicos inventados por el hombre. Yo obviamente tengo que tener proveedores en todas las zonas de todas las ciudades. Entonces hay que empezar a mirar la productividad, hay que empezar a mirar la productividad en todo el territorio como tal. Bueno, somos un cañón estrecho y somos un valle de 7 kilómetros de ancho por 1 de alto. O sea, somos altamente, tenemos unos problemas acá grandísimos, pero los hemos aprendido a manejar y los estamos solucionando como tal. ¿Por qué les quiero traer esto? Porque si vamos a hablar, obviamente, de una estrategia de productividad en un territorio, hay que entender el territorio, hay que entender cómo funciona el territorio y la importancia del territorio. Pero ahora vamos a ver un tema más importante también que tiene que ver con las personas. Ahora vamos a hablar de sociedades 5.0 muy rápidamente porque también sé el tema del tiempo. Pero la productividad no es necesariamente un tema de máquinas, es un tema de mentalidad y de personas, pero ya luego se los voy a mostrar como tal. Muy rápidamente mi institución, 30 años, como les comenté,
socios públicos y privados. Y quiero traerles el tema del movimiento por la productividad sostenible. McKinsey realiza una gran encuesta aproximadamente hace 5 años en la que le dice a los territorios como los nuestros de que nosotros no tenemos que enfocarnos en traer tecnologías nuevas de punta. Nosotros lo que tenemos que empezar a transformar para poder realmente ser potencias de primer mundo. Lo que tenemos que trabajar son temas de mejores prácticas. ¿Cómo traemos las mejores prácticas internacionales? Cuando José estaba terminando su presentación, vi que él estaba hablando del tema de cómo tropicalizar las tecnologías como tal. Es importante mirar las mejores experiencias a nivel internacional, pero si hablamos de tecnología no es traer la máquina más potente. Eso es un error garrafal que tienen las organizaciones. Es cómo traemos ese conocimiento hacia los territorios y cómo le enseñamos a los empresarios a que apropien esos conocimientos. Como le dice José, o se tropicaliza o en otro escenario listo cómo se plataniza, porque no, obviamente somos una nación, somos naciones que todas exportamos banano. ¿Cómo platanizamos ese conocimiento y cómo lo podemos llevar a las industrias como tal? Entonces McKinsey dice, venga, si ustedes quieren mejorar la productividad en sus territorios, no, deje de trabajar en los temas de frontera. Mejor traiga las mejores prácticas, acóplelas y aprenda. Y haga ese ciclo muchas veces hasta que usted ya pueda decir, venga, voy a tener unos temas de frontera muy potentes en mi territorio. Nosotros a veces queremos coger la luna, pero no hemos ni siquiera empezado a aprender, no conocemos ni el fuego como tal. Yo creo que hay que preguntarle a las naciones más potentes, por ejemplo en este caso de Japón, ellos cómo prenden el fuego y aprender, tener nuestras propias curvas de aprendizaje. Entonces, como les venía comentando ahorita, si estamos hablando de productividad en los territorios y un tema de buenas prácticas, también tenemos que entender el tema filosófico de la productividad. Les voy a leer esto textualmente porque es importante entenderlo como tal. ¿Qué es la productividad? La productividad es ante todo un estado de la mente. ¿Eso qué significa? Que estamos trabajando con personas, que la productividad la hacen las personas. Y si estamos hablando de personas, la productividad la hacen también los territorios y la cultura. Yo no puedo trabajar necesariamente la productividad en una organización. Hoy ahorita les muestro casos muy puntuales, pero obviamente esto ya se tiene que volver, es una estrategia de territorio como tal. ¿Cómo mejoramos la productividad? Tiene que hablar con la mente y la cultura. Es una actitud que busca el mejoramiento continuo de todo cuanto existe. O sea, cómo nos volvemos curiosos para empezar a mejorar todo lo que hacemos. ¿Eso implica traer maquinaria de última tecnología? No. Yo puedo hacer grandes mejoramientos en las organizaciones, siendo muy curioso como tal. Es la convicción de que las cosas se pueden hacer mejor hoy que ayer y mañana. Tema de mejoramiento continuo. Mejor que hoy. Adicionalmente significa un esfuerzo continuo para adaptar las actividades económicas y sociales al cambio permanente de las situaciones con la aplicación de nuevas teorías y nuevos métodos. O sea, es un tema cultural. Tenemos que empezar a entender que la productividad es un tema de cultura. No necesariamente de producción, la producción es importante, la entrada sobre la salida, perdón, la salida sobre la entrada es importante. Pero lo primero que hay que empezar a trabajar es en las personas y en la cultura, que la gente vibre con los temas de productividad. Ahora les voy a interpolar el tema de industrias 4.0 y sociedades 5.0. Que los japoneses hablan del tema de sociedades 5.0, porque hablan del tema de sociedad, no hablan del tema de industria, sino de sociedad, porque es un tema de personas y de cultura. Si estamos obviamente trabajando los temas de territorio, conocemos los territorios y ya sabemos obviamente el tema de productividad, tenemos que empezar a hablar de qué es un movimiento. Si vamos a trabajar los temas de cultura, pues ya tenemos que diseñar estrategias que sean permanentes e incrementales. Una de las grandes falencias que nosotros teníamos como territorio era que llegaban las administraciones y no podíamos darle continuidad a los programas y proyectos dentro de las organizaciones. Y acá viene un tema importante. Había otra limitante que no se puede, las mejores prácticas no quedan en las organizaciones. Entonces, si traemos a colación de que las buenas prácticas es un tema que habla venga, cómo tropicalizamos ese conocimiento, también tenemos que empezar a pensar en cómo lo dejamos dentro de una organización como tal. Entonces son muchos efectos, son muchos temas los que hay que
tener presentes para poder diseñar una estrategia completa en un territorio, en el que obviamente es importante tener la parte técnica y puntual, ese conocimiento, pero eso tiene que hablar con todo el territorio y con todas las personas. Como les estaba comentando ahorita, el tema de sociedad 5.0, se los pongo acá mejor. Los alemanes hablan mucho de industria 4.0, pero hablan de industria. Los japoneses ya empiezan a hablar de sociedades. Recuerden que esto no puede estar desligado de la sociedad ni de la cultura. Muy bacano las máquinas, muy bacano lo que nosotros trabajamos como ingenieros. Pero esto hay que darle un tema social. Recuerden el tema social y cultural que hay que darle a eso. El cambio empieza por las personas como tal. Entonces los japoneses ya empiezan a hablar del tema de sociedad 5.0 en el que hablan de la sociedad de la imaginación. Pasamos de una sociedad de información y ya empezamos a hablar de la sociedad de la imaginación, pero siempre el tema social. Cuando uno trabaja los temas sociales, ahora les voy a mostrar los grandes resultados que se obtienen con unos costos mínimos como tal. Entonces, esto obviamente viene del JPC, es una gran estrategia que ellos nos proponen, en el que si se va a diseñar un movimiento que traje la productividad a los territorios, dicen, no necesariamente trabaje el tema de transferencia. Se tiene obviamente que formar las capacidades en los territorios, tiene que empezar a formar las personas que hablan de productividad. Pero hay un tema importante, usted tiene necesariamente que trabajar los temas de cultura, que lo ven en la parte izquierda, en los temas de promoción, pero también muy alineado a las políticas de los territorios y hacia dónde va a hablar el territorio. Entonces esto empieza a generar un cúmulo de experiencias en el que con una estrategia muy bien diseñada y entendiendo que aquí hay que empezar a trabajar es con personas, los resultados son muy potentes como tal, no es un tema de máquinas, es un tema de personas. Voy a pasarles muy rápido esto por los temas de tiempo. Este es un gran proyecto, pero quiero traerles los grandes resultados. Cuando uno trabaja los temas en las personas, los cambios culturales en las personas, no en las máquinas, y miramos desde la parte filosófica, la productividad es un estado de la mente en el que lo que yo tengo que hacer hoy tiene que ser mejor que ayer y lo que hago mañana tiene que ser mejor que hoy. Se pueden lograr estos resultados. Imagínense en que nosotros trabajando con las personas, los operarios de fábrica, transfiriéndole mejores prácticas, no máquinas, sino mejores prácticas. Los operarios empiezan, esto obviamente la muestra es en aproximadamente 1.200 organizaciones. Las organizaciones empiezan a decirnos, venga, solamente con pequeños cambios de las personas la productividad empieza a aumentar y con buenas prácticas transferidas de los territorios. Entonces pueden ver, por ejemplo, este indicador que dice que por cada peso invertido por la alcaldía de Medellín, por la alcaldía donde las empresas obtuvieron un ahorro promedio de 12.61 pesos en los 4 años anteriores. Pueden multiplicar eso por 1.200 organizaciones. Eso es mucha plata. Y trabajando los temas de cultura de las personas, no de las máquinas. Ustedes pueden disminuir los tiempos, pueden disminuir lo que quieran si trabajan desde las personas. Hay unos teóricos de la innovación que lo hablan como que de innovaciones frugales, de las innovaciones que vienen de los propios operarios para mejorar los propios procesos. Pero no es solamente ir a hacer un acompañamiento, es que las capacidades queden instaladas para que el ciclo de productividad se mejore en cada una de las organizaciones. O sea, los resultados son potentes. Hay que trabajar la cultura, hay que trabajar la sociedad. Los japoneses lo tienen muy claro. Uno trabaja en la sociedad y la cultura como tal para mejorar los temas de productividad. Esto obviamente es un tema en todas las organizaciones que hemos trabajado, obviamente haciéndole como un zoom. Y muy rápidamente es como lo que quería presentarles el día de hoy. La importancia de los movimientos, la importancia de la cultura y la importancia obviamente de la transferencia de buenas prácticas hacia las personas. No es un tema de máquinas. La sociedad, el conocimiento está, las máquinas están. Las herramientas están. Es como trabajamos la cultura en las personas. Veo que hay como 3 preguntas, Rafa. No sé si me las comentas como para darles también respuesta. Ok. De hecho, voy a invitar ahorita a Jennifer Arriaga, nuestra jefa de laboratorio. Ya nos va a ayudar ahorita para hacernos las preguntas. Muchas gracias, Andrés, por compartirnos. Vamos bien en tiempos, entonces vamos a oír a Jennifer.
Hola, buenas tardes. Bueno, pues primero que nada, excelente ponencia. Nos muestra temas integrales sobre la importancia de lo que es la industria 4.0, 5.0, la experiencia que han tenido tan importante en el extranjero, principalmente en Japón, y cómo es que utilizan ustedes pues herramientas de la calidad pues día a día, ¿no? Ya siendo verídicas. Ok. Bueno, entonces estamos teniendo bastantes participaciones por aquí, distintas preguntas respecto pues a estas experiencias que estoy comentando, ¿no? Respecto a la parte de calidad y respecto a esta parte de su aprendizaje en el extranjero. Una de las preguntas es, ¿cómo puedo conseguir una beca así? Eh, bueno, bueno, ustedes, el gobierno japonés ofrece diferentes tipos de beca o ayudas. Eh, los que están saliendo ahorita de universidad, hay unas becas para estudiar posgrados en Japón. Toca entrar, digamos, pues, probablemente a la página de la Embajada de Japón en México, de tener todos los enlaces para ese tipo de estudios. Si tienen que ver con industria, a lo que va a ser, súmenle un año. Es decir, si es de 2 años, súmenle un año porque van a tener un año o 6 meses de aprendizaje de japonés, dependiendo si el curso es solo en japonés o solo. Nosotros, digamos, como fuimos o por qué fuimos, es porque nuestras entidades son aliadas con JICA o JICA, el Japan International Cooperation Agency, y ellos hacen unos cursos cerrados. Entonces, en el caso de nosotros, eran becas cerradas para estas organizaciones que están digamos, en este medio de productividad. Entonces, digamos, es la otra forma de estar becado, pues JICA, digamos, muestra también becas, pero entonces es como la forma de explorar, es con la Embajada de Japón. Japón ofrece becas, es la forma más fácil de ver si hay alguna beca que me sirva a mí. Sí, exactamente, así como dice José, nos publican, salen las convocatorias. Aquí en México es a través de JICA, de México, pero también tenemos en la Secretaría de Relaciones Exteriores un apartado en donde publican becas no solamente a Japón, sino a otras entidades. Y como bien lo dijo también José, el haber estudiado allá en un centro de capacitación de JICA, en Kitakyushu, para ser exactos, fue porque existía ese convenio que lo hicimos a través de JICA México. Entonces, de repente publicamos, o así pueden googlear tal cual JICA, o la Secretaría de Desarrollo, perdón, Secretaría de Relaciones Exteriores, SRE por sus siglas, así también lo pueden googlear. De hecho, ahorita se quedó pendiente un chico, Gonzalo, se iba a ir a estudiar un año allá en Japón. Por lo de la pandemia, pues se tuvo que programar para el próximo año. Y mira qué suerte, porque le había tocado año olímpico, pero también las Olimpiadas se programan para el próximo año y sigue tan latente. Entonces es una forma allí para poder participar en estas convocatorias. Interesante, muchas gracias. Tenemos otra pregunta relacionada con su experiencia en Japón, que me gustaría que cada uno de los ponentes nos diera su punto de vista, ¿no? ¿Cuál fue su experiencia más importante en cuanto al aprendizaje al estar en Japón? Bueno, digamos, como aprendizaje, digamos, es la visita a, a las plantas desde el punto de vista técnico, pero digamos, el mayor aprendizaje es poder haber vivido esa cultura. Digamos, la cultura de ellos, de que es más importante el grupo que el individual. Y eso, digamos, aplicado a una organización es perfecto. Entonces, digamos, por lo menos el tren, todo el mundo va en silencio porque, digamos, si yo hablo muy duro, pues puede molestar al de al lado. Pero es sobre eso, o sea, saber que prevalece el común, el bien común sobre el individual,
pero en eso mismo hace que el individual le vaya mejor. Entonces todo el mundo va tranquilo en el tren, sin molestarse. Entonces, digamos, eso es una forma que cuando hablaba Andrés, digamos, de la cultura, de cómo te ver eso como sociedad, tienen esa parte. Digamos, hay una forma de que yo entiendo, digamos, si tengo que hacer un proceso de mejoramiento, no es algo contra mí, es un bien de la organización, es un bien de la sociedad y esas ganas de estar siempre mejorando. Digamos, son las dos enseñanzas en todo lo que hagan. Entonces, tú ves la familia que va a jugar bolos y van uniformados, les gusta lo que hacen, lo quieren hacer perfecto. Entonces, digamos, eso es una forma de eso. Y lo otro es que, ahí me voy a contradecir, no es una cultura perfecta. Hay que poder valorar lo bueno, pero también poder identificar las cosas que, digamos, como toda cultura debe mejorar. Entonces, perdón, tú veías sobre todo en los mayores, que el señor va caminando adelante y siempre la esposa va atrás. Digamos, eso es algo que choca porque, digamos, uno dice, bueno, una cultura tan avanzada en ciertos campos, pero digamos también muy atrasada en otras que digamos, tú vas en Europa y de pronto vas a ver más equidad de género, allá no tanto, pero eso lo que te hace es que nada es perfecto y todo hay que mejorarlo, pero digamos son partes del aprendizaje, ¿no? Sobre todo lo que más me llevo yo es esa parte que prima el bien común sobre el individual. Bueno, yo les doy como de las cosas que más me impactó, obviamente compartiendo mucho lo que dice José. Eso también tiene que ver con la cultura y la religión de Japón, que es un tema más social. Hay otro gran aprendizaje y es que ellos tienen una visión clara de lo que quieren lograr. Ellos hacen una planeación muy buena 3 años y la logran. Se demoran mucho tiempo planeando. Intentan planear, pero no es una planeación pasiva. Es una planeación que la realizan y la cumplen. O sea, ellos van siempre pensando mucho lo que quieren lograr como tal y son muy enfáticos creo que en todos los becarios de JICA de que planeen mucho, pero que lo cumplan con sus planes de trabajo. Eso es creo que el gran aprendizaje. A veces nosotros los latinoamericanos nos quedamos nos quedamos hablando mucho, pero no ejecutamos como tal. En cambio, ellos planean, toman sus tiempos de planeación y cumplen lo que planean como tal. Entonces, creo que es de los grandes aprendizajes que yo me llevo de esa experiencia en Japón. Muy bien. De hecho, algo muy interesante cuando estuvimos allá, en lo que yo me di cuenta es, por ejemplo, ellos no tienden mucho a bromear, pero algo de lo que sí platicaban mucho por parte del mexicano, que cuando ellos venían aquí a México y nos pedían tal vez algún reporte o alguna acción, y pues siempre respondíamos, te lo tengo al rato. ¿Y cuánto es al rato? Te lo tengo mañana. ¿Mañana qué? ¿Por la mañana? ¿Por la tarde? Entonces consigo un poquito esto, que ellos son muy precisos. Por ejemplo, en algunas veces, en algunas reuniones sociales a las que asistíamos, pues el latino mexicano tiende pues a disfrutar la fiesta y ellos no, ellos tienen programado 2, 3 horas y hasta allí. Y se van, y es son muy de acuerdo a sus tiempos y a poner metas para poder realizarlos. Entonces, ese es algo que me dejó muy marcado, que por ejemplo, cuando tú aquí de muy buena voluntad quieres participar o hacer algo, siempre necesitas estar diciendo en cuánto tiempo lo tienes y a quién vas a estar asignando para poder ejecutar esa acción. Entonces, algo que me gustó allá de la cultura japonesa, y vaya, pues un sinfín de cosas que también va quedando, pero creo que eso fue lo más significativo en mi haber por allá, cuando estuve por allá estudiando. Es cierto lo que ustedes comentan, ¿no? El impacto que ha tenido esta parte cultural en toda la experiencia que han tenido y que a veces lo dejamos de lado, ¿no? Como ingenieros nos vamos mucho por el aspecto técnico,
y no consideramos esta parte, pero ahora sí que como ustedes lo comentan, hay cuestiones culturales que se tienen que considerar tanto en la esfera del trabajo como en la esfera personal cuando se vive esta experiencia. Tenemos también una pregunta de César Rodríguez que dice, ¿es necesaria la experiencia internacional para desarrollar una visión globalizada de la industria actual? Si quieren, yo empiezo dando la respuesta desde el punto. Yo creo que el roce internacional es importante, pero no lo es todo. Para mí lo importante es saber a dónde quiero llegar y lo que quiero lograr. Si yo tengo claro eso, puedo encontrar hasta experiencias locales que me sirvan para poder desarrollar lo que quiero hacer. Es interesante conocer culturas, pues ese roce puede llegar a ser. Pero para mí más importante que eso es tenerla clara. Si la tienen clara donde lo que quieren lograr, creo que, que lo pueden conseguir como tal, que es una falancia que nosotros tenemos como latinoamericanos también. Bueno, ahí para complementar, digamos, eso se habla mucho de cuando voy a hacer un desarrollo, no sé, pero pueden hacerla como a la inversa. Eh, nosotros ya conocemos la cultura gringa, así uno no haya tenido acceso simplemente por películas, Netflix, ya tenemos esa cultura. Digamos, no es la que es, no es la real, pero es. Pero, por ejemplo, Colombia somos, no sé, pues 5 regiones grandes. Y si tú vas a la costa atlántica, vas a Antioquia, donde está Andrés, vas a Bogotá, que es la capital, vas a los llanos, es como ir a 4 países diferentes. Hablamos el mismo idioma, pero la cultura es diferente. Entonces, dentro de los países pasa eso, o sea, eso se busca, o para qué yo quiero tener esa visión global. Eh, sí, debería ser para entender más a mi cliente. Voy a hablar técnicamente, desde el punto de vista de alcance, me voy a salir un poquito de la parte de cultura. Pero yo lo que quiero cuando las organizaciones hoy te dicen que yo quiero que tenga una persona que venga con visión globalizada, lo que te está diciendo es que venga una persona que entienda al otro. Entonces yo puedo tener una empresa en Bogotá y si no sé vender un producto en Barranquilla y voy allá y va a pasar eso. Digamos, me va a atender el gerente y yo sé que lo primero que me va a decir es, venga, vamos a tomar algo y es a tomar alcohol. Y porque esa es la forma, digamos, la idiosincrasia y eso lo pueden tomar a mal. Yo tengo que entender a ese otro. Entonces, cuando esa parte, digamos, de la internacionalización, la visión simplemente es tener el desarrollo de que no creer que lo que yo sé es lo mejor. Y eso es tener una visión globalizada. No tengo que hablar de cultura, no tengo que hablar de otros, simplemente estar dispuesto a aprender de los demás. O sea, eso te da la apertura para tener. Pues yo puedo estar jugando online y estar hablando con gente de Taiwán, con uno de Sudáfrica, con una de no ya estoy, digamos, simplemente compartiendo en algo, en una comunidad online, puedo estar entendiendo lo que necesitan allá. O sea, entender cómo es esa cultura. No es necesario estar inmerso, pero lo que es necesario es derribar las barreras que yo me impongo, creer que yo ya sé, que yo conozco, que yo me imagino. Entonces, eso es lo más importante, estar dispuesto a estar abierto a los de afuera o a lo demás. Sí, también pues, complementando lo que ya comentó Andrés y José, pues lo que se debe hacer es hacer un tropicalizado, una adaptación de tu entorno. Así también en México, pues según vamos cambiando de estado o de región, pues tienen otros usos y costumbres. Entonces, lo que aprendes es empezar a buscar adaptarlo para que se pueda ajustar a las condiciones con las que estás. Entonces, por ejemplo, hace rato que nos platicaba el maestro Mario Alberto del Valle, me gustó mucho esa parte en la cual a veces queremos imponer, por ejemplo, las 5 S, pero siempre quieres vender la idea de que vas a ser más productivo, te vas a ahorrar dinero, te vas a ahorrar tiempo, pero esas 4 herramientas básicas que proyectó, en la cual debes de mejor primero empezar a trabajar con el operador, con el que va a decir, oye, ¿cómo estás de tu entorno? ¿Está cómodo? ¿Es seguro?
dar esas facilidades, porque eso de forma va a que apropien fácilmente la metodología que le queremos inculcar. Entonces viene siendo del uso de hacer ese tropicalizado, esa adaptación con el personal con el que estás trabajando. Gracias. Muy interesantes las aportaciones sobre la influencia de la cultura y la globalización en la industria. Ahora vamos con una pregunta un poquito más técnica que nos hace Juan Carlos Chavero Carranza y dice, dentro de la obsolescencia existen dos tipos, la planificada y la percibida. ¿Cuál considera que es mejor aplicar con respecto a los procesos? Eh, bueno, pues ahí siempre va a depender, digamos, en dónde estás parado, o sea, si como cliente o como productor. Pero yo te digo es esto, digamos, desde el punto de vista de, lo primero es conocer mi producto, cuál es mi producto, cuál es su ciclo de vida, por decirlo así, porque yo puedo tener productos que no tienen obsolescencia, o sea, es decir, puedo hacer partes plásticas, no se daña, no pierde funcionalidad, puede durar años. Pero desde el punto de vista de productor, si tú no lo vendes en 6 meses, ya probablemente no lo vas a vender. Entonces ya es obsoleto. O sea, ya lo que es un espacio en bodega. Y hemos ido, yo he visitado empresas donde en esta caja que hay, no, es un producto que tenemos, que lo hicimos hace 4 años, pero pues eso no se vence, estamos esperando si alguien viene. Pues, pues si alguien viene, pues probablemente nunca va a venir y probablemente la caja se va a quedar ahí otros 4 años. Entonces, viene para que eso no me ocurra, digamos, las técnicas de saber qué estoy produciendo, no producir por producir, lo que hablaban esta mañana. Desde el punto de vista de calidad, ¿cuál es mi negocio? Eh, Japón, poniendo otra vez Japón, está teniendo problemas de competitividad en costo porque no son capaces de hacer algo con baja calidad. Entonces han perdido competitividad en algunos mercados porque China yo hago un televisor que yo sé que en 3 años se daña. Pues tiene un nivel de calidad para que dure 3 años y la gente va a hacer. Es que hasta hace 10 años uno compraba un televisor y te puede durar 10, 15 años. Ahorita tú compras un televisor y a los 4 años hay una nueva tecnología que te toca hacer migrar o cambiar. Entonces es muy difícil tener una sola respuesta. Va siempre a partir de cuál es tu producto y sobre todo cuál es el valor para el cliente. Si al cliente no le interesa la durabilidad y lo que le interesa es estar cambiando de producto cada 2 años, como un Apple, entonces no tienes que hacerle un teléfono que dure 5 años. A él le interesa es que el teléfono le dure 2 años funcionando bien, a los 2 años lo cambiará. Entonces siempre es la obsolescencia de estar hacia cuál es el valor del producto para el cliente, pero con cuidado de no ir a ganarse una multa por tener una obsolescencia programada, ¿no? Eso ya va contra la ética. Es como la balanza, pero no hay una respuesta sola, digamos, es una respuesta muy de economista, pero pues depende. Va a depender de las características del producto, de las características del mercado, pero lo que sí te digo es que como productor, si algo no rota en máximo 6 meses, ya vas a vender, entonces eso ya es obsoleto para ti. Bueno, no sé, voy Andrés, entonces. No, dale, Rafa, no, es que la respuesta de José es que eso depende de, Sí, estamos muy de acuerdo con José que eso depende de la percepción y lo que uno necesite, de lo que esté pidiendo el mercado como tal. Obviamente yo como empresario lo que quiera también promueve mi producto. Entonces para mí la respuesta es depende, se lo voy a poner eso, depende de lo que necesite como tal y lo que quiera determinar como obsolescencia. Y eso que hay más obsolescencias todavía, otras obsolescencias por marca, hay infinidad de obsolescencias. Eso depende de la estrategia de cada negocio y cada organización. Ahí, digamos, hay algo complementario que tú puedes llevar dependiendo del tipo de producto, es cuál es tu política de precios o tus versiones. O sea, toma en cuenta eh, la industria del libro. Primero un libro que sea famoso, Harry Potter, cuando salía en pasta dura a, no sé, $50.
después salía en una pasta medio a $30, pero ya con un tiempo donde ya los que iban a comprar pasta dura, no, ya lo habían adquirido, no había más mercado para eso, o sea que ya no voy a producir más pasta dura porque me quedo con ese inventario. Entonces también puedes hacer así funciones igual en las apps, tu función premium, la normal o la gratis o la menos. Puedes hacer también un juego de, digamos, a lo que quiere el mercado, cuál es el valor para el mercado, así algo de precios estratificado. También es otra forma de entrar, digamos, hacia tu obsolescencia, sobre todo cuando es lanzamiento y hasta cuándo va a seguir. ¿Y cuál es tu mercado? Pues, digamos, si tu mercado es el inicial, entonces toca tener la obsolescencia, como lo decía, ahí sí ya va a depender. Algo importante en las tendencias del marketing, de lo que son los consumidores. Ellos están en una época en la cual buscan tener producto personalizado. Y es por eso que también muchas empresas, especialmente de producto final, producto terminado, empiezan a hacer ajustes, adaptaciones, diferentes modelos. Y eso hace que jale a los sistemas de producción y empiecen a crear en otras modelos o formatos. Entonces, no se puede decir lo mismo, por ejemplo, de una empresa de productos primarios, pues que se va a seguir produciendo, por ejemplo, leche o forraje o granos. Esos, pues prácticamente no cambiamos lo que son los modelos. Entonces, esta pregunta es más bien situarnos en qué parte del proceso de producción nos encontramos, si como una empresa primaria, secundaria o terciaria, y es el adaptarse. Lo estamos viendo hasta en las empresas de servicio. Simplemente ahorita los restaurantes, que ya llegas y ya no te dan el clásico menú, sino que tienen un código QR para que tú descargues el app. Y eso seguramente ha generado que también, por ejemplo, estos programadores o los que hacían páginas web, pues ahora tengan más trabajo, ¿no? Y que tal vez los impresores tengan menos. Pero, ¿qué sucede? Se adapta a lo que está solicitando el usuario, y es por eso que empiezan a ver esa partir y determinar qué es lo nuevo, qué es lo obsoleto, o qué requiere un nuevo refresh, un ajuste. Muy importantes las observaciones que hacen nuestros ponentes sobre este punto de la obsolescencia y su relación con la productividad, la calidad e incluso la ética. Y retomando este punto de la productividad, Gustavo Olvera Landaverde nos pregunta si la productividad tiene que ver con el estado de la mente. ¿Qué prácticas o aspectos considera aplicar ante trabajadores que no se acoplan a estos términos? ¿Cuál sería el primer paso para que se pueda conseguir esta productividad? Bueno, si quieren yo empiezo dando la respuesta. Si tiene que ver con el estado de la mente, recuerden que el ser humano lo mueven las motivaciones y el reconocimiento, pero la motivación no tiene que necesariamente ser un tema económico, pues el tema económico y los salarios son importantes en las personas, pero hay otras cosas que mueven a las personas también. Hay organizaciones en Japón que alinean toda su estrategia a los deseos o las motivaciones de las personas. ¿Por qué? Porque obviamente si la estrategia organizacional está alineada a la motivación de las organizaciones, el trabajador obviamente va a estar muy conforme con, y obviamente como no sé si ustedes lo dicen de la misma manera, ponerse la camiseta en la organización como tal. Entonces, si es un estado de la mente, la estrategia organizacional tiene que estar alineada también con las expectativas, deseos y sueños de los trabajadores. Que el trabajador sienta que esa organización es suya como tal. Que trabaja y que obviamente su organización no es un día que va a una organización, hace un proceso productivo y vuelve. Que sepa que es su casa, es su hogar y que él va a dar todo por su organización. Si uno tiene claro eso de la estrategia organizacional, la organización y el trabajador empieza a moverse bajo esa filosofía o esa definición de productividad que les acabé de presentar. Bueno, les voy a tratar de poner como un ejemplo para que exponer lo que dice Andrés. Bueno, dos. Sensei Ono decía que en Toyota a la gente se le paga por pensar, no por venir a hacer, sino por pensar. Pero lo otro es
tu pregunta en cómo hago para que la gente, digamos, apropie eso. Pues tiene que arrancar desde mí, desde la gerencia. Y aquí es donde quiero poner y ustedes me acuerdan, Andrés y Rafa, de pronto de los datos. Fuimos una empresa donde no era muy grande, pero más o menos al año había como 12.000 recomendaciones de mejora que ponían los operarios. Pero eso no era lo extraordinario para mí. Lo extraordinario para mí era que el gerente o presidente respondía a las 12.000, le daba respuesta a las 12.000. Todos los días le dedicaba un tiempo de su trabajo a revisar qué ponían los empleados y a responder y a hacer algo con eso que decían. En Colombia pasa mucho, digamos que se montan los programas como de mejoramiento o que queremos tener ideas de los operarios y los operarios ponen una idea y nadie hace nada con esa idea. Entonces a los 6 meses quieren volver a poner el mismo programa y ya nadie pone ninguna idea. Entonces, si yo quiero trabajar, digamos, como le decía Andrés, con esa parte, sí tengo que ser real ese cambio y no es hacia los operarios, tiene que arrancar desde arriba, desde toda la organización, pero sobre todo ser coherente, o sea, es decir, cumplir lo que digo que quiero hacer, o sea, como pienso, como actúo, como siento. Entonces, tener esa coherencia ya como organización. Sí, sí me acuerdo que en esta empresa que visitamos, bueno, hasta había la acción correctiva de limpiar el foco. Y entonces uno decía, ay, chihuahua, o sea, ¿a quién no se le ocurrió? O sea, ¿quién se le ocurrió que limpiando el foco era más eficiente? Y sí, relativamente sí. Y nos pasa, por ejemplo, el clásico foco que tenemos en la cocina llena todo de cochambre y vemos que se está oscureciendo el cuarto y con limpieza se puede mejorar. Entonces esas son, por ejemplo, prácticas que incentivan a los trabajadores para que puedan hacer y proponer esas mejoras. Y no necesariamente tiene que ser una mejora continua muy compleja. No sé, ponle aquí un brazo robótico que cuando caiga la manguera que corta la ponen en una bandeja o algo muy extremo, sino el cómo en la creatividad, que creo que es también lo que nos pasa también a los latinos, somos muy creativos. Lo comentaba también en la mañana el maestro Mario Alberto, que somos muy creativos, pero no muy disciplinarios, pero somos creativos en cualquier cosa, con unas tijeras, un martillo, un alambre y pum, lo resuelves y sacas adelante esto. Aquí, por ejemplo, quisiera compartirles que también a veces para promover la mejora continua o promover estos cambios era a veces incentivar a los trabajadores. En mi tiempo, cuando estaba yo en Black & Decker, manejábamos estas metodologías de Kaizen, de mejora continua, de los círculos de calidad. Y cada operador, cuando daba una idea, pues era un boletito para después, al final del año, me acuerdo porque eran en estas épocas, en diciembre, aquí en México, el 12 de diciembre es de muchas fiestas, porque se celebra la Virgen de Guadalupe y muchas empresas hacen allí sus fiestas y reuniones, se les regala aguinaldo y una serie de eventos. Y allí se premiaba al azar, pues, quien había aportado una idea de mejora. No quiere decir que es la forma, eso es una de muchas, porque también el participar, pues el que simplemente te pusieran una placa, que esta opción fue la mejora de Juan Pérez, el trabajador operado, pues a él le da una identidad y lo estamos viendo eso mismo en estas cadenas de alimentos rápidos, ¿no? Que tienen hasta una pared donde ponen al trabajador del mes. Eso también es otra forma de incentivar. Entonces son muchas las que puedes tú utilizar para poder estimular y promover esas acciones y que también pues busquen ajustarse al cambio. Es acercarse y hablar. Muchas gracias por sus respuestas. Ahora tenemos la última pregunta ya para cerrar con este segmento de preguntas, que tiene que ver más con su experiencia en el intercambio que tuvieron cultural ya al estar allá en Japón.
porque bueno, muchos chicos a veces se preocupan por estudiar inglés y saber si es necesario o no para poder tener acceso a estas oportunidades. Lo hemos visto incluso en otras conferencias de este evento, ¿no? Y la pregunta es, ¿fue obligatorio saber un poco de japonés o es suficiente saber inglés? Y sería bueno que nos compartieran también alguna anécdota de sus experiencias en Japón. A ver, muchachos, Choto, Kurosawa. No, Rafa, yo creo que esa pregunta te la dejo a ti completamente. No, quiero que me platiquen ustedes. Es que sí, todas las cosas pasaron con el idioma. Platiquen ustedes. Eh, no, digamos, en el caso de nosotros no era necesario el japonés. Ni el Tuvimos todo inglés el tiempo, digamos, tampoco. en los cursos traductora. Pero, digamos, estamos en una parte en Kitakyushu, que queda, digamos, más cerca de Corea que Tokio, que es una parte rural. Entonces sí fuimos a algunos pueblos chiquiticos donde nos tomaban fotos porque casi nunca van extranjeros. Entonces van a ver que ahí no había inglés que sirviera. O sea, ahí sí era el tren, tome foto y vuelve a entrar al tren porque no había mucha forma de hacer otras cosas. Pero si ya estás en Tokio, sí es inglés por todo lado, Kioto, las ciudades más grandes, sí no hay problema con inglés. Igual si van a ir a estudiar allá y tienen algo, como les decía, los japoneses son muy organizados, entonces ellos saben que en la beca se necesita japonés, les van a dar el tiempo para que aprendan japonés. Pero cosas así curiosas, la que le acabo de decir, que nos tomaban fotos, de ahí no se ve, pero Andrés es como de que 2 metros, entonces Sí, era como muy común por allá. a mí era el que Eh, más me tomaban fotos por lo que dice José, pero una persona de 2 metros no es usual en Japón, no es nada usual. Sí, pero digamos, era muy chistoso. Nos daban un japonés de supervivencia en la primera semana, pero que aprendíamos a preguntar, pero el problema es que nos respondían y no entendíamos qué nos iban a decir. Entonces, te decían, ¿cuánto cuesta esto? Entonces, Ikura desu ka? Pero si te respondían, bueno, arigato. Igual no entendiste nada. Entonces era curioso eso. Pero, no, en general, con inglés, sí. También nos pasaba, y la gente es muy amable allá. O sea, ves, creo que con Rafa, no me acuerdo con quién, estábamos en el supermercado y estábamos viendo todos los productos y como que no entendíamos y no encontrábamos las cosas. Y lo otro era, pues, una persona se nos acercó. Bueno, esto sí se los voy a decir porque si alguna vez llegan allá, en Japón todo, hay mucha señalética, no sé cómo le dicen en México, sí, todo está señalizado, todo dice. Entonces, la pregunta de siempre, ¿no? ¿Dónde está el baño? Por todo lado dice hacia dónde está el baño, entonces toire. Entonces, no se entiende, traten siempre de ubicarse por esas señas, porque se toma como que si uno en Colombia no entra y pregunta dónde queda la salida, así diga aquí grande salida por allá. Si uno eso hace en Japón, digamos, te puede dar la percepción de que uno es un poquito bobo, no sé, o sea, que tiene problemas de pensamiento. Entonces, siempre traten con la señalética primero antes de preguntarle a cualquiera que van por ahí. Pero cualquiera les va a ayudar. Yo quiero complementar algo, el tema de la señalética. La señalética es diferente a la de Occidente, entonces también puede presentar confusión. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Para nosotros la aprobación es un chulo y para ellos la aprobación es un circulito. Entonces la señalética también hay que aprenderla a manejar allá porque puede presentar confusión en muchos aspectos como tal. Sí, sí, sí. ¿Cómo recuerdo este símbolo, verdad? Es decir, Batsu, Batsu. Este símbolo, pues es de que no pasas, o no le entiendes, o estás mal. Sí, de hecho, también, pues, mucho nos ayudaba lo que era el inglés. En alguna estación de tren me acuerdo que teníamos dudas, ¿verdad?, para regresar allá a Kitakyushu. Y entonces el personal, al escucharnos que no hablábamos nada de japonés, nada más el saludo, ¿verdad? Ohayou gozaimasu. Pues nada más, o sumimasen para pedir la cuenta o para pedir disculpas por la atención, pero cuando no nos vio fue por otra persona de ahí mismo de la estación y esta persona sí hablaba algo de inglés
Entonces ya con ella, pues ya nos orientó, ya nos dijo, porque también algo de Japón es que ellos usan muchísimas de estas máquinas, aquí les dicen en México vendors, de estas máquinas, y entonces hasta para ir a comer, tú no pagas al que te hace la comida, sino hay una máquina donde metes las monedas y pagas, ¿verdad? O por ejemplo, para comprar el boleto del tren, también es un meter las monedas y ya le dices a dónde vas y ya te dan el boleto con el que abordas lo que es el tren. Entonces, sí, cuando son periodos largos, como de otros compañeros, el de nosotros fue 10 semanas, sí nos enseñaron muy básico, les digo nada más los saludos, el agradecimiento, el presentarnos, cuando estábamos en un restaurante y pedíamos la cuenta y pues es muy básico, pero sí cuando está más tiempo sí hay cursos de japonés. Yo creo que el que predomina pues es el inglés y pues ya igual ahí uno se la va orientando. Y también algo que me pasó aquí en México y seguramente ustedes también se los dieron, nos dan un manualito, un manual chiquito donde vienen los básicos que antes de ir allá a Japón, ¿verdad? Como es el saludo, allá no se saludan de mano, sino es una inclinación. O, por ejemplo, cuando pagas, tú no le das el billete así directamente al cajero, lo tienes que poner en una charolita y en esa misma charolita ahí te depositan el cambio. Pero bueno, son usos y costumbres de cada zona, cada región. Pues excelentes aportaciones las que hacen y sobre todo esta parte que a veces solamente pensamos en el idioma y realmente hay más cosas en el lenguaje que el idioma. El lenguaje corporal, la señalética, todo lo que nos comentan, los usos y costumbres son cosas a las que debemos de adaptarnos. Pues no me queda más que agradecer a los ponentes y regresarle la palabra al maestro Rafael Torres para que haga el cierre de la clase. Gracias a nombre del tecnológico. Creo que se nos fue el audio de Jennifer, pero sí quiero encender ese agradecimiento a José Alfredo Roa y Andrés Jiménez Forero por la participación, por su tiempo y esfuerzo para hasta conectarse y estar aquí con nosotros compartiendo. Se conectaron más de 250 estudiantes y otros likes que tengo del Facebook, buscando compartir esta información, buscando pues, darnos qué hacen y que también abriendo la visión de nuestros estudiantes, por ejemplo, acá, pues allí en Bogotá. Les agradezco mucho. En breve espero ya enviarles por allí un reconocimiento de agradecimiento de este acto y esperamos pronto, pues aunque sea a distancia, volvernos a ver. Muchas gracias, José. Andrés, gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Muy feliz tarde.